En Fotos con Historia, cada foto guarda un misterio, un instante congelado que aún respira. Suscríbete y revive el pasado como nunca antes. Peces dorados en las ramas. Comercio callejero en Beirut, 1983. En 1983, un hombre en Beirut encontró una manera original de atraer a los compradores vendiendo peces dorados en bolsas colgadas de las ramas de un árbol. Esta creatividad no solo destacaba un enfoque no convencional al comercio, sino que también reflejaba las complejas condiciones económicas del Líbano durante la Guerra Civil. En ese tiempo, muchas personas buscaban formas inusuales de ganarse la vida. Los peces dorados, símbolo de buena suerte, podían ser un producto popular entre quienes soñaban con tiempos mejores. El Ejército de Estados Unidos contra los veteranos, eventos de 1932. En 1932, las calles de Washington se convirtieron en el escenario de un tenso enfrentamiento. Los veteranos de la Primera Guerra Mundial, conocidos como el Ejército de Bonos, se reunieron exigiendo el pago anticipado de los bonos prometidos. Estos certificados debían pagarse en 1945, pero la Gran Depresión llevó a los veteranos a exigir el dinero antes. El Ejército de Estados Unidos, por orden del gobierno, fue llamado para dispersar la protesta. El uso de caballería y vehículos blindados mostró la seriedad de las intenciones del gobierno. Sanitarios militares en el Somme, vida en las trincheras de 1916. Esta foto revela la vida cotidiana en el frente durante la batalla del Somme en septiembre de 1916. Los sanitarios, incansables héroes de guerra, brindan asistencia a los soldados heridos directamente en las trincheras. La atención médica en el frente era crucial, ya que la rapidez y calidad del tratamiento podían salvar vidas. Los sanitarios trabajaban a menudo en condiciones peligrosas, bajo fuego, arriesgando sus propias vidas. La imagen muestra a un soldado herido mirando directamente a la cámara, recordando la resistencia y valentía humanas en tiempos de guerra. El emperador Haile Selassie y sus guepardos, símbolo de poder. El emperador Haile Selassie I, rodeado de sus guepardos, proyecta una imagen impresionante de poder y grandeza. En 1962, cuando se tomó esta foto, Etiopía estaba bajo su gobierno, que se extendió de 1930 a 1974. Haile Selassie es conocido por modernizar el país y sus esfuerzos por unificar África. Los guepardos que lo acompañan destacan su estatus y conexión con la naturaleza africana. En esa época, tener animales exóticos era símbolo de riqueza y poder. Esta imagen es un testimonio histórico de la época y refleja los valores culturales de entonces. Rescate inusual de un BMW en Alemania, 1934. Imaginan a mujeres en trajes de baño luchando contra la naturaleza para rescatar un BMW atrapado en el agua. Esto ocurre en Alemania en 1934 cuando los automóviles no eran tan comunes como hoy y cada incidente llamaba la atención. Los BMW de esa época eran símbolo de innovación, pero no estaban exentos de aventuras. Los propietarios de autos enfrentaban desafíos, ya que las carreteras e infraestructuras no siempre cumplían con los estándares modernos. Esta escena es un ejemplo de cómo la creatividad y destreza ayudaban a superar las dificultades de aquellos tiempos. El fin del horror. Guardianes de Buchenwald arrestados. Esta foto captura el momento en que la historia del terror nazi en Buchenwald llegó a su fin. En 1945, cuando la guerra estaba por concluir, los prisioneros del campo de concentración que sobrevivieron a los horrores capturaron a sus antiguos guardianes. Buchenwald fue uno de los campos de concentración más grandes en Alemania, albergando a miles de personas de diversas nacionalidades. Tras la liberación del campo por los aliados, muchos guardianes enfrentaron la justicia por sus crímenes. Esta imagen simboliza el momento en que las víctimas vieron a sus opresores como prisioneros, un paso crucial hacia la justicia. La vida en el harem de Abdul Hamid II. Un mundo misterioso tras los muros del palacio. Esta foto revela el mundo del harem del último gobernante del Imperio Otomano Abdul Hamid II, tomada en Constantinopla en 1909. Las concubinas y eunucos, que constituían una parte significativa de la corte, desempeñaban un papel crucial en la vida del palacio, asegurando el orden interno y el cumplimiento de las tradiciones. Los eunucos, generalmente de África, eran responsables de la seguridad del harem, mientras que las concubinas podían alcanzar gran influencia si ganaban el favor del sultán. Este periodo marcó cambios significativos y pocos años después, el Imperio Otomano dejó de existir. Niños refugiados de Manchuria. Un refugio inesperado. Imaginen a niños refugiados de Manchuria encontrando refugio en el lomo de un perco durante el conflicto del ferrocarril chino oriental en 1929.
Esta imagen refleja tiempos difíciles cuando miles fueron forzados a abandonar sus hogares debido a disturbios políticos y militares. El conflicto entre la URSS y la China por el control del ferrocarril provocó desplazamientos masivos. En tales condiciones, los niños buscaban cualquier oportunidad de descansar. Los percos, como otros animales domésticos, podían ofrecer un refugio temporal, brindando algo de calor y comodidad en la incertidumbre. Niños japoneses con capas de paya en el Festival de 1956. En 1956, en la Nevada Niigata, los niños japoneses asistieron a la celebración de Año Nuevo vestidos con capas de paya tradicionales llamadas mino. Esta vestimenta, que ofrece protección contra la lluvia y la nieve, ha sido utilizada en Japón durante siglos, especialmente en áreas rurales. En el periodo posguerra, Japón se recuperaba rápidamente y las tradiciones seguían siendo una parte vital de la cultura, especialmente durante las festividades. Los niños envueltos en mino simbolizan la preservación del patrimonio cultural en tiempos de cambio. Esta imagen evoca la armonía entre las costumbres antiguas y la modernidad emergente. Pitbulls niñera del siglo XIX. Imagina una época en la que los pitbulls eran conocidos como perros niñera. En el siglo XIX, estos perros ganaron este apodo por su instinto protector hacia los niños. Las fotos de la época muestran a niños posando tranquilamente junto a estos leales amigos de cuatro patas. En ese entonces, los pitbulls eran símbolo de fiabilidad y a menudo se les dejaba al cuidado de los más pequeños de la familia. Era una era en la que las tecnologías apenas comenzaban a desarrollarse y los valores familiares y la confianza en la naturaleza ocupaban un lugar central en la vida social. Los nativos americanos y la magia del rollo fotográfico de 1913. A principios del siglo XX, las tecnologías transformaban el mundo y la fotografía encontraba su lugar incluso en los rincones más remotos de América del Norte. En 1913, los nativos americanos estudiaban atentamente el rollo fotográfico, un medio innovador para preservar momentos. Aparecido a finales del siglo XIX, el rollo permitía a los fotógrafos tomar imágenes sin pesadas placas de vidrio, revolucionando la fotografía y haciéndola más accesible. Las fotos muestran cómo los tipis tradicionales se combinan armoniosamente con la nueva tecnología, simbolizando el encuentro de dos mundos. Tiempos difíciles. Prisioneros de Shanghái, en 1874. Esta foto nos transporta a Shanghái en 1874, donde un guardia de prisión está junto a dos prisioneros encadenados con grilletes de cuello que pesan alrededor de 16 kilogramos. Estos grilletes, conocidos como cadenas, formaban parte del sistema de castigos en China, diseñado para humillar y agotar físicamente a los prisioneros. En ese momento, China atravesaba un periodo de grandes cambios y dificultades debido a la presión externa y las reformas internas. Estas imágenes muestran la severidad de la justicia de la época, cuando los castigos físicos eran una práctica común. Redada de alcohol durante la ley seca en Estados Unidos. Esta foto de 1929 muestra cómo los agentes federales de Estados Unidos combatían el tráfico ilegal de alcohol durante la ley seca. En la imagen se observa alcohol derramándose por las ventanas de un edificio, semejando una cascada. La ley seca, vigente de 1920 a 1933, prohibía la producción, venta y transporte de alcohol, lo que llevó al comercio clandestino y la creación de redes de contrabando. Los agentes realizaban redadas regularmente, destruyendo alcohol ilegal. Estas acciones buscaban reducir el crimen, pero a menudo resultaban en el efecto contrario, fomentando el crimen organizado. Refugios antiaéreos económicos, protección para todos. En 1958, en Estados Unidos, se presentó un refugio antiaéreo subterráneo de clase económica capaz de albergar de 8 a 12 personas. Sus desarrolladores afirmaban que podía resistir la caída de una bomba de 20 megatones. Este periodo de la Guerra Fría se caracterizó por el aumento de la amenaza nuclear, lo que llevó a muchos estadounidenses a construir estos refugios en sus patios. Los refugios eran parte de la política nacional de seguridad y se promocionaban como elemento clave para la supervivencia. Los modelos económicos hacían la protección más accesible para la familia promedio, brindando confianza en tiempos inciertos. Momentos trágicos. Chicas polacas bajo custodia. Esta imagen captura uno de los momentos más oscuros de la Segunda Guerra Mundial. Soldados alemanes escoltan a chicas polacas hacia su ejecución en 1941. La fotografía muestra a las jóvenes, vestidas sencillamente, moviéndose entre árboles bajo la vigilancia de militares con cascos. Estas escenas eran parte de la brutal realidad de la Polonia ocupada, donde las fuerzas nazis llevaban a cabo represiones masivas contra la población local.
Los crímenes contra civiles se convirtieron en un símbolo de la política nazi, que no perdonaba a nadie sin importar edad o género. Transporte del primer satélite indio en bueyes. Imagínese, el primer satélite indio se dirige al lugar de lanzamiento en un carro tirado por bueyes. No es una escena de película, sino la realidad de la India en 1981. A primera vista, esta imagen puede parecer arcaica, pero así fue como la India dio sus primeros pasos en la era espacial. En ese momento, el país desarrollaba activamente su programa espacial, combinando métodos tradicionales con tecnologías avanzadas. El transporte del satélite en bueyes simboliza la síntesis única de antiguas tradiciones y logros científicos modernos. Fue un paso crucial en el establecimiento de la India como potencia espacial, aspirando a nuevas alturas. Marcas para esclavos en el siglo XIX, una página oscura de la historia. Estas marcas, utilizadas en el siglo XIX, son un recordatorio de la cruel práctica de la esclavitud. Fabricadas de metal, se usaban para dejar marcas permanentes en la piel de los esclavos mediante cauterización. Esta práctica era común en muchas partes del mundo, especialmente en América y colonias donde la esclavitud era la base económica. Las marcas simbolizaban propiedad y control, y servían como medio de identificación. Este método dejaba una huella imborrable en el cuerpo, subrayando el trato inhumano de la época. Es un recordatorio de las páginas oscuras de la historia que no deben olvidarse. Oscuros secretos del barrio chino de Nueva York en 1925. En 1925, en el corazón del barrio chino de Nueva York, los antros ilegales de opio formaban parte del mundo clandestino de la ciudad. Estos lugares, ocultos a la ley, atraían a una clientela diversa, desde locales hasta turistas en busca de nuevas experiencias. El opio, importado de Asia, era popular en la América de principios del siglo XX, a pesar de las prohibiciones. Mientras el jazz y las ideas progresistas cautivaban a la sociedad, estos antros eran oasis para quienes buscaban el olvido. La atmósfera, llena de humo y misterio, los convertía en leyendas urbanas de la época. Anillo pistola mini defensor de 1870. Este anillo pistola de 1870 era conocido como el defensor perfecto. En una época en que la seguridad personal era crucial, estos dispositivos miniaturas se hicieron populares entre quienes buscaban protegerse. Este ejemplar se conserva en su estuche original junto con una herramienta de recarga y cartuchos de calibre 3 milímetros. Durante ese periodo, la creatividad de la fabricación de armas alcanzó nuevas alturas, ya que los ingenieros intentaban combinar eficacia con compacidad. Estos dispositivos no solo eran medios de defensa, sino también testigo del progreso tecnológico de su tiempo. Cómo una chica en Dublín recogía carbón en 1972. Esta imagen de Dublín en 1972 refleja tiempos difíciles. Una chica recoge carbón caído de un camión en la carretera usando un viejo cochecito de bebé. En ese entonces, el carbón era un recurso vital para calefacción y cocina, especialmente en tiempos de dificultades económicas. Al fondo, se ven estructuras industriales que recuerdan el desarrollo industrial activo en Irlanda. Escenas como esta no eran raras, ya que la gente intentaba aprovechar al máximo los recursos disponibles. Esta foto es testimonio de la ingeniosidad y resistencia en tiempos de inestabilidad. Supervivencia en las ruinas. Cruce de un puente destruido en Pyongyang, 1950. Esta foto evoca los desesperados esfuerzos de las personas durante la Guerra de Corea de 1950. Un puente en Pyongyang, destruido por un ataque aéreo, se convirtió en un peligroso cruce para los coreanos que intentaban salvarse. La guerra, que comenzó en 1950, rápidamente se transformó en un conflicto global involucrando a Estados Unidos y China. Los puentes a menudo eran objetivos estratégicos y su destrucción complicaba el movimiento. La imagen muestra personas arriesgando sus vidas al atravesar los restos de la estructura. Escolares entregan armas de trofeo en 1943. Imaginen escolares convirtiéndose en héroes al entregar armas de trofeo. En la foto, N. Belov y P. Bachilov, estudiantes del pueblo liberado de Staritsa, cerca de Bolshov, sostienen un fusil alemán Mauser K98K y una funda de pistolas. Julio-agosto de 1943, región de Oriol, un tiempo en que todos intentaban contribuir a la victoria. En esos días, los niños a menudo ayudaban a recolectar armas dejadas por las tropas en retirada. El fusil Mauser K98K era el arma estándar de la Wehrmacht, conocida por su reliabilidad. Cartero en el Londres destruido, 1940. Imaginen a un cartero realizando su trabajo entre las ruinas de Londres en 1940. Fue un periodo en el que la ciudad sufría constantes bombardeos durante el Blitz, la campaña aérea alemana. A pesar del peligro, los carteros continuaban asegurando la comunicación, vital para el ánimo de la población.
Las cartas y paquetes no solo llevaban información, sino que también mantenían viva la esperanza. El servicio postal en esos tiempos era un símbolo de la resistencia y firmeza británica. Esta imagen nos recuerda la importancia de la comunicación, incluso en los momentos más difíciles de la historia. Las misteriosas máscaras de la tribu Asaro. Esta fotografía de 1969 revela los misterios de las tradiciones de la tribu Asaro de Papúa Nueva Guinea. Sus famosas máscaras de arcilla, que evocan fantasmas, se han convertido en símbolo del patrimonio cultural de la región. La leyenda dice que estas máscaras se usaban para intimidar a los enemigos, creando una imagen mística y aterradora. En la década de 1960, cuando el mundo comenzó a interesarse más por la investigación etnográfica, estas tribus se convirtieron en objeto de estudio para los antropólogos. Antiguos oficiales zaristas trabajando en Petrogrado, 1918. En 1918, las calles de Petrogrado fueron testigos de un nuevo orden. Antiguos oficiales zaristas, que recientemente comandaban armeos, ahora realizaban trabajos forzados comunitarios. Esto formaba parte de la política bolchevique destinada a destruir las estructuras sociales antiguas e implementar nuevos ideales. Oficiales con abrigos largos trabajaban en las calles nevadas despejando la nieve, simbolizando la transición del antiguo régimen al nuevo poder soviético. Estas medidas buscaban no solo el trabajo físico, sino también la humillación moral de la antigua élite, reflejando la transformación social en el periodo postrevolucionario. Vendedor de carne de gato en Londres, 1933. A primera vista, parece un mercado común, pero el vendedor ofrece un producto inusual: carne de gato. En Londres de 1933, estas escenas eran parte de la vida cotidiana. Tras la Primera Guerra Mundial, las dificultades económicas llevaron a muchos a buscar fuentes alternativas de alimento para mascotas. La carne de gato se vendía como alimento barato para gatos, una práctica común. Un cartel sobrecontado indicaba claramente la frescura del producto, un aspecto importante para los compradores. Este momento refleja tiempos difíciles donde la ingeniosidad ayudaba a sobrevivir. El inicio de Tel Aviv. Sorteo en las dunas de arena. Imagine, año 1909. Un grupo de unas 100 personas se reúne en las dunas de arena para realizar un sorteo. No es un encuentro casual, sino el inicio de la historia de Tel Aviv. La gente se reunió para dividir equitativamente 12 acres de tierra que habían comprado. En esos tiempos, tales iniciativas colectivas eran cruciales para la creación de nuevos asentamientos. Este acto simbolizaba la esperanza de una nueva vida y un futuro compartido. Con el tiempo, en ese lugar surgiría una de las ciudades más famosas de Israel, convirtiéndose en un centro cultural y económico de la región. Fue solo el comienzo de una gran historia. Bertha Benz, la primera mujer al volante de un automóvil. Imaginen el año 1888, cuando Bertha Benz emprendió un viaje histórico, convirtiéndose en la primera mujer al volante de un automóvil. Fue un paso audaz en una época en la que los automóviles apenas comenzaban a aparecer en las carreteras. Bertha, esposa de Carl Benz, no solo apoyó a su esposo, sino que también se convirtió en pionera de la industria automotriz. Su viaje en el triciclo Benz Peyton Motorswagen no solo demostró la fiabilidad del vehículo, sino que también atrajo la atención hacia la industria automotriz. Su acción mostró que las mujeres pueden ser innovadoras en cualquier campo. Gigantes del océano. Titanic y Olympic en Belfast. Esta foto de 1912 muestra la grandeza de los recién construidos transatlánticos de White Star Line, el Titanic y el Olympic en el puerto de Belfast. Estos barcos simbolizaban los logros de la ingeniería a principios del siglo XX, encarnando las ambiciones humanas de cruzar océanos con un confort y lujo sin precedentes. Estaban equipados con las tecnologías más avanzadas de la época, como iluminación eléctrica y telégrafo inalámbrico. El Titanic es tristemente célebre por su destino trágico, pero en 1912 apenas comenzaba su primer viaje. Estos barcos dejaron una huella significativa en la historia naval. Tratado de Misiles, Protección del Futuro. En 1987, la política mundial dio un gran paso hacia la seguridad cuando la URSS y Estados Unidos firmaron un histórico tratado de desarme. En la foto, un soldado soviético custodia misiles balísticos intercontinentales destinados a ser destruidos. Este acuerdo buscaba reducir los arsenales nucleares de ambas superpotencias. Los misiles en la imagen simbolizan una era de intensa confrontación y guerra fría, cuando la carrera armamentista alcanzó su apogeo. La destrucción de estos misiles fue un paso crucial hacia la estabilidad y la paz mundial, sentando las bases para futuros acuerdos de control de armas. Encuentro histórico en el Palacio de Livadia. Esta fotografía nos transporta al Palacio de Livadia en febrero de 1945, donde Joseph Stalin y Churchill se reunieron durante la Conferencia de Yalta.
Este evento fue un momento clave de la Segunda Guerra Mundial, cuando los líderes aliados discutieron el orden mundial de posguerra. El Palacio de Livadia, ubicado en Crimea, se convirtió en el lugar donde se decidieron los destinos de las naciones. En ese entonces las tecnologías de comunicación eran limitadas, por lo que las reuniones personales eran cruciales para la diplomacia. Collar de esclavo del Imperio Romano, testimonio de una época. Este collar del siglo IV después de Cristo revela la dura realidad de la vida de los esclavos en el Imperio Romano. Lleva grabado: «Atrápenme, he escapado. Si me capturan y me llevan de vuelta a mi amo Soninus, recibirán un solidus». Esto recuerda cómo la esclavitud era una parte integral de la economía y la sociedad de la época. El solidus, como recompensa por devolver al esclavo, era una moneda valiosa que subraya el valor económico de los esclavos. Este collar simbolizaba el control y la dependencia que acompañaban a los esclavos en su vida diaria. Una vecindad inesperada. Mujer y oso polar en la URSS. En 1950, en la URSS, una mujer alimenta un oso polar creando un momento inusual de interacción entre humanos y la naturaleza salvaje. Esta foto evoca tiempos en los que las regiones remotas del país a menudo se encontraban con la vida silvestre y tales encuentros eran parte de la vida cotidiana. Los osos polares, habitantes del Ártico, eran visitantes comunes en áreas donde las personas trabajaban en condiciones extremas. En esa época el suministro de recursos en estas regiones era un desafío, y la interacción con la naturaleza a veces era una necesidad. Aspiradora para recaudar fondos. Creatividad de la Cruz Roja. ¿Podías imaginar que una aspiradora se convirtiera en una herramienta para recaudar donaciones? Durante la Primera Guerra Mundial, la Cruz Roja Americana en Nueva York encontró una forma original de atraer fondos. En esta foto se ve a enfermeras usando una aspiradora para captar la atención de los transeúntes y recolectar donaciones. En ese tiempo, las tecnologías avanzaban rápidamente y la aspiradora era una novedad que despertaba interés. Durante la guerra, la creatividad en la recaudación de fondos era crucial ya que los recursos eran necesarios para apoyar a los militares y afectados. Londres en llamas. Consecuencias del bombardeo de 1940. Esta foto nos sumerge en los horrores de Londres en 1940 tras un bombardeo nocturno. Las calles están cubiertas de escombros y los vehículos quemados evidencian la magnitud de la destrucción. Este periodo, conocido como el Blitz, fue parte de una gran campaña de la Luftwaffe contra Gran Bretaña. Los londinenses tuvieron que adaptarse a una nueva realidad, pasando las noches en refugios antiaéreos y tratando de mantener el ánimo. La destrucción fue inmensa, pero la ciudad resistió, simbolizando la resiliencia ante el peligro. Esta imagen recuerda la brutalidad de la guerra y la fuerza del espíritu humano en tiempos de crisis. El último emperador de China en una nueva realidad. Puyi, el último emperador de China, se encontró en un papel inusual como prisionero en la República Comunista China en los años 50. Este periodo fue de grandes cambios para el país cuando el régimen comunista intentaba romper con las viejas costumbres y crear una nueva sociedad. En la foto, él está cosiendo, simbolizando la transición del lujo imperial a una vida simple. En esos años, la reeducación a través del trabajo era una práctica común en las cárceles chinas, destinada a integrar a los antiguos aristócratas en la nueva sociedad. Esta imagen es testimonio de los cambios radicales en la vida del ex emperador y del país en general.